Trasplante. Trasplante es el acto de transferir células, tejidos u órganos de un sitio a otro. La realización de trasplantes se justifica por la posibilidad de curar enfermedades por medio del injerto de un órgano, tejidos o células sanas de un donante a un receptor. Trasplante de autoinjerto. Autoinjerto es el tejido propio transferido de un sitio del cuerpo hacia otro en el mismo individuo. Autoinjertos de piel sana a una zona quemada y vasos sanguíneos sanos para reemplazar arterias coronarias bloqueadas. Trasplante de isoinjerto. Isoinjerto es el tejido transferido entre individuos idénticos desde el punto de vista genético. En el ser humano se puede llevar a cabo un isoinjerto entre gemelos genéticos idénticos, monocigotos. Trasplante de aloinjerto. Aloinjerto es el tejido transferido entre miembros genéticos diferentes de la misma especie. En el ser humano, los injertos de órgano de un individuo a otro son aloinjertos a menos que donante y receptor sean mellizos idénticos. Trasplante de senoinjerto. Senoinjerto es el tejido trasplantado entre especies diferentes. Los tejidos que son similares desde el punto de vista antigénico son histocompatibles. No inducen una inmunoreacción que tiene como consecuencia rechazo del injerto. Los tejidos que manifiestan diferencias antigénicas de importancia son histocompatibles y activan una inmunoreacción que culmina en el rechazo del tejido. Los LOCI-MHC están relacionados de modo estrecho. Suelen heredarse como un grupo completo que se llama haplotipo de cada uno de los padres. La herencia MHC en las poblaciones exogámicas es más completa, ya que el grado elevado de poliformismo expresado en cada locus MHC ofrece una probabilidad elevada de heterocigosidad en la mayoría de los loci. En el caso de los injertos de un progenitor a su hijo, donante y receptor tienen siempre un haplotipo en común, pero son también casi siempre incompatibles en caso del haplotipo heredado del otro progenitor. Mecanismo de reconocimiento y rechazo de los injertos. Los injertos es un proceso complejo en el que interfieren anticuerpos circulantes e inmunidad celular, y estas interacciones quedan reflejadas en el corte histológico del órgano rechazado. Reacciones mediadas por linfocitos T. El rechazo del injerto medido por los linfocitos T se denomina rechazo celular y es dado por la destrucción de las células del injerto, mediada por la acción de los linfocitos TCD8 y por acciones de hipersensibilidad retardada desencadenada por linfocitos TCD4. Los linfocitos T del receptor tienen dos vías para reconocer los antígenos del donante presentes en el injerto. Vía directa. Los linfocitos T del receptor reconocen las moléculas del CpH del donante en la superficie de la CPA del injerto. Se cree que las células dendríticas del órgano del donante son las CP4 responsables del inicio de la reacción. Los linfocitos T entonces entran en contacto con las células dendríticas del anfitrión. Los linfocitos T CD8 reconocen a las moléculas de CpH de clase 1 y se diferencian en linfocitos T activos, los cuales son capaces de destruir las células del injerto. Los linfocitos T CD4 reconocen al CpH clase 2, proliferan y se diferencian en linfocitos efectores,
y secretan citocinas que provoca una reacción de hipersensibilidad retardada en el injerto, lo que da lugar a un aumento de la permeabilidad vascular y la acumulación local de las células mononucleares. Se activan los macrófagos y dañan al tejido del injerto. Vía indirecta. Los linfocitos T del receptor reconocen los antígenos del CpH del donante. Se captan y procesan las CpA del anfitrión del CpH y de otras moléculas extrañas procedentes del órgano injertado. Los péptidos del CpH del donante son procesados como cualquier otro péptido extraño. Linfocitos T CD4 entran al injerto, reconocen los antígenos del injerto, son presentados por la CpA del anfitrión y la consecuencia es una reacción de hipersensibilidad retardada. Reacciones mediadas por anticuerpos. Este proceso se denomina rechazo humoral y puede adoptar dos formas. Se produce rechazo hiperagudo cuando en la circulación del receptor hay anticuerpos preformados contra el donante. Esto se encuentra en un receptor que ha rechazado un trasplante antes. También en las mujeres multíparas, las cuales presentan anticuerpos anti-HLA, las cuales se desprenden desde el feto o puede haber sido recibido por su esposo. Las transfusiones sanguíneas previas también pueden producir hipersensibilidad. El trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica en la fase terminal. Consiste en el implante de un riñón procedente de un donante en un paciente receptor, mediante anastomosis quirúrgica de arteria, vena y vía urinaria. El riñón del donante es típicamente colocado en la fosa ilíaca del receptor, una posición inferior a la localización anatómica normal. Rechazo hiperagudo. Se produce de minutos a horas después del trasplante. El riñón se vuelve cianótico, moteado y flácido y puede excretar pocas gotas de orina hemorrágica. Se acumulan rápidamente neutrófilos en el interior de las arteriolas, glomérulos y capilares peritubulares. Estos cambios se hacen difusos e intensos. Los glomérulos experimentan oclusión trombótica y se produce necrosis fibrinoide en las paredes arteriales. La corteza renal experimenta necrosis completa y es necesario extraer los riñones. Rechazo agudo. Se produce a los pocos días del trasplante en un receptor no tratado o también puede aparecer varios meses después e incluso años más tarde. Histológicamente, el rechazo humoral se asocia a vasculitis, mientras que el rechazo celular se caracteriza por un infiltrado intersticial de células mononucleares. Rechazo crónico. Los pacientes consultan inicialmente con insuficiencia renal progresiva. Se manifiesta por un aumento de la creatinina sérica en un periodo de 4 a 6 meses. Está denominado por varios cambios vasculares, fibrosis intersticial y atrofia tubular, con pérdida de parénquima renal. El trasplante de médula ósea consiste en la infusión por vía intravenosa de la médula ósea obtenida del donante, con el objetivo de sustituir a las células enfermas del paciente. Puede ser donante de médula ósea cualquier persona sana entre 18 a 55 años, que no padezca ninguna enfermedad susceptible de ser transmitida al receptor y que tampoco padezca ninguna enfermedad que pueda poner en peligro su vida por el hecho de la donación. Al proceder al trasplante de médula ósea, se debe preparar a los receptores con irradiación y quimioterapia para eliminar las células de la médula ósea propia y deja vacantes sus localizaciones, a fin de permitir que las células precursoras trasplantadas aniden a la médula ósea. No se conocen por completo los mecanismos de rechazo de las células de la médula ósea, pero además de los correspondientes a la inmunidad adaptativa, también los linfocitos natural killer pueden contribuir al rechazo de las células precursoras hematopoyéticas. A menudo el trasplante de médula ósea se asocia a dos problemas: enfermedad del ingesto contra el huésped e inmunodeficiencia.